actividad, la cual la universidad, ustedes bien saben, se denomina CIPAS. Y tenemos un objetivo básicamente en este CIPAS de hoy, y es resolver las inquietudes que tengamos con respecto a la actividad de aplicar la metodología de sistemas blandos. Pues volvemos otra vez, vamos a entroncar con lo que ya habíamos comenzado en la sesión pasada. Sin embargo, pues como aquí creo que hay algunos que no estuvieron en la sesión pasada, pues vamos a hacer rápidamente un repasito y continuamos con los demás estadios y abrimos micrófonos para escuchar sus inquietudes. Entonces, en ese orden de ideas, yo voy a comenzar a compartir mi pantalla. Confírmenme, por favor, dos cosas: que me escuchan y que están viendo mi pantalla. Sí, señor. Muy bien, muchas gracias. Bueno, entonces, yo tengo aquí abierto, si no, vamos a abrir esta guía. A ver, vamos a insistir nuevamente en esta parte del trabajo. Recordemos entonces, este trabajo se debe entregar final el 16 de octubre. El domingo 16 de octubre se debería hacer la entrega final. Siempre es una insistencia de todos los tutores. Permítanme, yo voy a prender la cámara, que me gusta que me vean, pues para que hagamos un poquitico más personalizado el encuentro. Siempre es una insistencia que no dejemos todas las actividades para la última hora. Ojalá ya la mayoría hubiese terminado o que esté esperando para pulir algunos detalles de la actividad, ¿cierto? Porque finalmente esta actividad se comenzó desde hace muchos días ya y va hasta el 16 de octubre. La idea entonces de lo que hemos venido trabajando es que compartamos los avances en el foro, y mucho más ahora que desde la red de docentes o la red de tutores del curso se decidió otorgarles una bonificación en puntos por participación oportuna en el foro. Entonces, lo importante es que vayamos participando. Anoche, ayer se cerraba una primera participación, pero en este momento está abierta la participación hasta el próximo lunes para quien entreguen prácticamente todos los estadios en el foro y se pueda hacer una retroalimentación de tal manera que al final tengamos unos productos, unas entregas ya muy buenas, muy maduras después de haber recibido las retroalimentaciones. Entonces, en ese orden de ideas, vamos a recordar que ustedes tienen una guía, la guía que ustedes han estado siguiendo, pero voy a hacer rápidamente el repaso porque de pronto aquí hay algunos que no estuvieron en la sesión pasada. Recuerden que todo parte entonces de ver el video. El video es de una empresa muy reconocida por los colombianos que se llama Servientrega. Entre otras cosas, es una empresa colombiana, ¿cierto? En ese video ustedes pues van a poder apreciar una presentación corta de esta empresa que nos habla de diferentes áreas de la empresa y cómo se maneja en cada una de ellas. Algunas de las áreas que podemos encontrar ahí son el área de logística, están hablando del centro de distribución, están hablando del almacén, están hablando de la zona de picking, de inventarios, de maquila, de la personalización de productos, de coworking, de gestión ambiental, ¿cierto? De la flota de transporte, es decir, todas esas áreas, en esas son las que usted debería encontrar el problema que usted pretende resolver o mejorar, ¿cierto? Siempre, aunque las cosas funcionen bien, siempre hay una posibilidad de mejora. Entonces usted dice, bueno, yo voy a mejorar el área de picking o yo voy a mejorar la parte de coworking, la que usted elija, ¿cierto? A partir de ahí, viendo entonces el video. La recomendación entonces es que se revise la bibliografía, pero dentro de esa bibliografía es muy importante que revisen bien la presentación que hay en Genially, que está explicando paso a paso cada uno de los estadios, ¿cierto? Entonces, por favor. Y una cosa bien importante también es que una muy buena formulación del estadio 1 le permite a usted continuar con los demás estadios. Por eso es bien importante que el estadio 1 quede muy bien formulado. Y para eso,
pues la presentación nos dice que resolvamos 4 preguntas, ¿cierto? Que cuál es el problema en específico, que quiénes son los involucrados en el problema, que cuál es la afectación y que cuáles son los flujos de información que viaja o que pasa, cuál es el flujo de información que va entre los actores, ¿cierto? Esas son las 4 preguntas. Si usted hace una muy buena formulación del estadio 1, con toda seguridad vamos a tener el insumo para hacer el estadio 2 y luego para hacer el estadio 3, que ya estamos hablando de los modelos conceptuales, donde vamos a plantear ya la solución del estadio 1 y de ahí vamos a desprender el estadio 4, el estadio 5. Entonces, es muy importante que formulemos muy bien el estadio 1. Y ya, por supuesto que vamos a seguir la guía. Una cosa muy importante con respecto a los avances que he recibido, y voy a insistir nuevamente con lo que ahora 8 días decía. Primero es que es necesario garantizar la coherencia interna del entregable. Es decir, que yo estoy hablando en el estadio 1 de un área, pero yo no puedo a partir de allá por allá en el estadio 3 olvidarme de cuál era el área que yo estaba hablando. O sea, todo tiene que ser consecuente y no puedo como hacer una cantidad de parches. No, arrancamos con un área en el estadio 1 con un problema y usted ya en el estadio 2 formula el CADWAY, en el estadio 3 el modelo conceptual, ya continúa con los demás, siempre, pero siempre mirando ese mismo estadio. En términos generales. Lo otro es que cuando entreguen, por favor, pues tienen que borrar lo que haya que borrar acá. Esta es la guía, pero también tenemos la plantilla, ¿cierto? Tenemos una plantilla, creo que esta es la que tengo sin esta. En la plantilla, pues no entregue porque algunos entregan y no borran esto, todo eso, porque esta es la plantilla que tiene una guía, pero se tiene que borrar lo que haya ahí, ¿cierto? Para consignar la información que corresponde a lo que usted está solucionando. Sobre todo estos modelos, esto hay que borrarlo porque esos son ejemplos, ¿cierto? Y cada una de estas descripciones, usted va a poner ahí la información suya, ¿listo? Entonces, en términos generales, unas recomendaciones muy puntuales con eso, ¿sí? Vamos entonces de nuevo a hacer un repaso. Voy a abrir en este momento si hay alguna inquietud para continuar porque ya voy a comenzar a compartir la presentación que muy gentilmente el profesor Javier realizó y que ahora 8 días compartimos una parte y hoy vamos a continuar. ¿Alguna inquietud hasta este momento? Perdón. Voy a revisar algo en el chat por acá. Aquí el profesor Javier compartió el link de la presentación en Genially. ¿Alguna inquietud? Insisto. No, señor. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a continuar entonces aquí con la presentación. Ahora 8 días, pues se abordaron algunos estadios de estos, pero vamos a hacer el repaso rápidamente. Comencé por el final. Entonces, vamos acá. Vamos a recordar que la metodología de sistemas blandos, pues es una metodología que tiene un autor que la formuló ya hace un poco de tiempos, ¿cierto? Es una metodología que no nos la inventamos nosotros, sino que es una metodología que está documentada y que tiene básicamente 6 estadios, ¿cierto? Te dice, la metodología se caracteriza principalmente por una profunda exploración de los requerimientos de los individuos que mantienen algún tipo de relación con el sistema, haciendo la transición entre el mundo real y el mundo de los sistemas. Recordemos aquí, no podemos, mejor dicho, olvidar que en el primer trabajo que entregamos hacíamos un reconocimiento de todos los sistemas, que los sistemas abiertos, que los sistemas cerrados, cuáles eran las relaciones entre los sistemas, pero sobre todo el objetivo de esa primera actividad es que comenzáramos a formarnos o a estructurar un pensamiento sistémico. Un pensamiento sistémico es un pensamiento holístico, que quiere decir que todo tiene relación con todo, y ese es el pensamiento que queremos que ustedes vayan desarrollando. Entonces, este trabajo ya debe recoger esos conceptos iniciales, sobre todo desde ese pensamiento holístico. Bueno, ya decíamos entonces ahorita que el problema lo vamos a encontrar, lo vamos a identificar a partir de ver con detenimiento el video sobre Servientrega. Y ya les decía las áreas que vamos a encontrar en ese video. Yo
les decía, ahí en el video vamos a encontrar el área de logística, el centro de distribución, el almacenamiento, el picking, los inventarios, la maquila, la personalización, el coworking, la gestión ambiental, la flota de transporte, ¿cierto? Entonces, ahí va a encontrar usted las áreas en las cuales usted se va a fundamentar. Y yo les hablaba ahorita entonces de que en el estadio 1 lo importante es que usted resuelva estas preguntas. ¿Cuál es la situación actual? Es decir, de todas esas usted va a elegir una en la que usted cree que hay que aplicar una acción de mejora. Pues usted podría decir que el video todo lo pinta muy bien, pero usted dice, no, pero ¿por qué no mejoramos entonces en esta área para hacerla mucho más eficiente? Eso es la situación actual. ¿Quiénes son los involucrados? Estamos resolviendo entonces es cuáles son los actores, ¿cierto? Entonces está que están los operadores de logística, que está el jefe de la bodega o que está el administrador. ¿Quiénes son? O que está involucrado el cliente, ¿cierto? Hay un cliente que lleva un paquete o que lleva una encomienda que va a mandar hacia otra ciudad y hay una persona que recibe, es decir, ¿quiénes son los involucrados? Y eso deberíamos plasmarlo en el estadio 1. ¿Cómo se ven afectados en la situación problema? Es decir, ¿cuál es la afectación que tienen o los clientes o que tienen los operadores o que tiene la misma organización? ¿Y qué flujo de información se comunica entre los actores? Es decir, ¿qué pasa de este actor a este? Aquí pasa el paquete, o pasa una queja, o pasa una solución, o pasa un dato de almacenamiento en una base de datos, etcétera. ¿Cuál es la información que está pasando de un lado a otro? Aquí ya entonces vamos a mirar un poco este ejemplo que nos plantea el profesor Javier, donde estamos hablando ya del estadio 1 gráficamente. La recomendación es que en el estadio 1 hagamos una formulación del problema y lo completemos de manera en prosa, ¿cierto? Una formulación en un párrafo, 2 párrafos, ¿cierto? En prosa, y lo complementemos con un mapita, o con un diagrama o con un modelo conceptual, ¿cierto? Que representa lo mismo, es decir, lo que está escrito lo representamos gráficamente. Aquí está el modelo conceptual, ¿cierto? Aquí básicamente lo que plantea el profesor Javier, dice que hay un cliente y estos son los flujos de información. Lo que decíamos acá, ¿qué flujo de información se comunica entre los participantes? Es esto. El cliente manda una información del cliente y estas flechas se llaman flujos realmente. Cuando uno habla de diagramas de flujos de datos, esta flecha que se llama un flujo, entonces ese flujo lleva una información, ¿cierto? ¿Qué es lo que lleva aquí? La información del cliente. En este caso, ¿qué lleva? Las quejas y reclamos de quién? Del cliente. ¿A dónde? Al área administrativa. El área administrativa carga esos datos a un sistema que se llama un ULMS, lo carga acá. Ese sistema ULMS pasa una información a un programa de despacho que la envía al supervisor y el supervisor hace una consulta de información también al ULMS. Entonces, lo que usted tiene que representar cuando estamos hablando de identificar los flujos es qué va viajando de información entre una entidad y otra. ¿Y quiénes son entidades? El cliente, el área administrativa, el supervisor, el auxiliar de logística, el personal de picking. Recuerda que aquí decíamos, ¿quiénes son los involucrados? Esos involucrados son estas personas, ¿cierto? Que también las llamamos entidades, ¿ok? Vamos a continuar aquí la explicación porque ya esto se explicó también ahora 8 días. Ya estamos aquí en el estadio 2. El estadio 2 se fundamenta en este acróstico que se llama CADWE. Esto es un acróstico. Y ese acróstico básicamente habla de quiénes son los clientes, los actores, los procesos de transformación, la visión global, los propietarios y las restricciones. Entonces, ¿quiénes son los clientes? Dependiendo del proceso que usted elija, ¿quiénes son los clientes que están involucrados ahí? ¿Cierto? Porque si usted elige un proceso interno, probablemente no son los clientes que llevan la mercancía, sino que los clientes pueden ser los mismos operarios. En eso hay que poner cuidado, ¿cierto? ¿Quiénes son los clientes? Pero para ese proceso que usted eligió. Porque realmente los clientes de Servientrega, pues sí, son los que llevan los paquetes, ¿cierto? La persona que lleva un paquete para que sea transportado y la persona que recibe el paquete en otra localidad. Pero puede ser que en algún proceso los clientes sean clientes internos.
Pero finalmente es eso. ¿Quiénes son los clientes? Son los actores o beneficiarios del proceso de transformación, fíjense ahí, ¿cierto? Por eso pueden ser inclusive clientes internos. Pero ¿quiénes son los actores? Aquellos que realizan el proceso de transformación, es aquellos que están involucrados. Miremoslo nuevamente aquí. ¿Quiénes son los actores? Que el supervisor, que el auxiliar de logística, el personal de picking, ellos son los actores. ¿Qué es el proceso de transformación? Es decir, ¿qué es lo que sucede en ese proceso? Recuerden que cuando uno habla del modelo básico de un sistema, el modelo básico de un sistema son entrada, proceso y salida. Y para poder que haya una salida es porque hubo una transformación de esas entradas. Entonces, ¿qué es lo que sucede ahí? ¿Cuál es la transformación? Y eso es lo que hay que explicar en ese proceso, ¿cierto? Y en esta otra, que es la visión global, básicamente la visión de un observador, grupo de observadores, visión que llega a afectar a las decisiones que él o los observadores tomen en un momento dado sobre la situación. Básicamente usted puede redactar esto en términos de cuál es la afectación, pero ya lo vamos a ver en el ejemplo que nos plantea el profesor Javier. ¿Y quién es el propietario? El propietario de ese proceso en particular, no el propietario de la empresa, de Servientrega necesariamente. Puede que sí llegue en algún momento, dependiendo, insisto, de lo que usted haya elegido hacer. Pero puede ser que el propietario, que es la persona que toma decisiones, puede ser el jefe de bodega o puede ser el administrador, etcétera, ¿cierto? Y las restricciones de ambiente, de nuevo, reiteramos, es qué es lo que lo restringe. ¿Cuáles son las restricciones que usted tiene? Usted está en una zona de difícil acceso, eso es una restricción de ambiente. Usted está, hay una bodega que ya no tiene para dónde crecer, eso es una restricción de ambiente. Hay una normatividad interna, eso es una restricción de ambiente. Todas esas son las restricciones de ambiente. Entonces, en el ejemplo, aquí dice, en el ejemplo que nos plantea el profesor Javier, dice, ¿quiénes son los clientes? Clientes que contratan el servicio logístico de Servientrega. Actores, área de tecnología, equipo de programadores que analiza y actualizan el sistema de la solicitud de un pedido. Área de administración, personal que verifica. Mire que son diferentes actores que verifica solicitudes. Encargado del sistema UMLS, persona encargada de consultar la información. Y en donde de pronto se equivocan muchos en el proceso de transformación y en la parte de la visión global. Pero miren entonces aquí el proceso de transformación, vea, la información recibida por canales del área de administración se hace a través del correo, web service o carpeta compartida FTP. Esto es sacado directamente, así lo dicen en el video, el profesor Javier lo sacó de allá. Después de verificar la información, hace el cargue de los datos en el sistema ULMS. Luego se informa al supervisor para que haga el planteamiento de tiempo y se pueda cumplir con los despachos. Fíjese que ese es el proceso de transformación. Lo que yo les decía a ustedes, en la representación básica de un sistema está entrada, proceso y salida, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la transformación? ¿Qué es lo que sucede en el proceso? Y en la visión global dice, Servientrega brinda confiabilidad e integridad en la solicitud de pedidos, particularmente por los clientes e-commerce o esporádicos. Esta confianza se ve afectada por la demora en confirmar la solicitud de pedido. Lo que yo les decía ahorita, redáctelo en clave de cuáles serían las posibles afectaciones, ¿cierto? Mira, aquí está la posible afectación. Una confianza que se va a ver afectada, ¿por qué? Porque hay un proceso que no está funcionando bien, ¿verdad? ¿Y quién es el propietario? ¿El propietario quién es? Mire que decíamos ahorita, es el área administrativa, es quien analiza y autoriza los cambios necesarios para actualizar el sistema de solicitudes y a la vez brindar una respuesta oportuna y confiable. Y hay otro propietario aquí, es el área de tecnología de acuerdo al problema que se planteó en este ejemplo. Las restricciones de ambiente, les decía, mire, políticas legales en la creación o modificación de una plataforma web y costos, esos son restricciones de ambiente. Si no hay presupuestos, no se podrán hacer algunas intervenciones o algunas reformas. Veamos entonces ya para pasar al estadio. Estábamos en el estadio 2 y este es el estadio 3, que es el modelo conceptual. Recordemos que el modelo conceptual es una representación de lo que sería la solución, es decir, de eso que nosotros detectamos como un problema, cómo sería si no hubiese ningún problema, si funcionara de las mil maravillas, ¿cierto? A la perfección. Y entonces aquí hay tres
pasos que deberíamos seguir. Dice, primer paso, a partir de la definición o definiciones de raíz se construye un modelo conceptual. Segundo paso, recordemos que siempre estamos hablando de la coherencia. Las definiciones de raíz se construyeron con base en el estadio 1 y con base en las definiciones de raíz que son el estadio 2 se va a construir el modelo conceptual. El segundo paso, todo modelo conceptual implica cambios y acciones a una propuesta de mejora. Por eso les decía, y es aquí plasmamos cuál sería ya ese proceso pero mejorado. Y el tercer paso, identifica actores, flujos de información que se comunican. Y aquí tenemos el ejemplo, ¿cierto? Aquí ya este es un proceso mejorado. Dice que hay un cliente que hace una solicitud al área administrativa. El área administrativa confirma una solicitud al cliente. Fíjense los flujos de información y miren que no es lo que hay que hacer es una cuestión pues no al detalle, pero que sea muy representativa realmente de lo que queremos plasmar en el modelo conceptual, ¿cierto? Aquí hay un área de tecnología que entrega en un solo canal de solicitudes, ¿está? Viene el área administrativa. Y así, aquí hay un supervisor. Bueno, el flujo de información va por acá. Viene la carga de datos que va al sistema ULMS. El sistema ULMS almacena en la base de datos y el sistema ULMS también entrega al supervisor un programa de tiempos y despachos, ¿cierto? Y el supervisor al sistema hace una consulta de información, por lo tanto le devuelve esto, ¿cierto? Entonces fíjense que ya en el modelo conceptual, cómo van las entidades y cómo viaja la información, que son los flujos de una entidad a la otra. Vamos al estadio 4. El estadio 4 se compara el modelo conceptual construido y mejorado, que eso es la característica del estadio 3, que es el modelo mejorado, con lo que existe en la situación real, que es el estadio 1, permitiendo verificar cuáles acciones se realizan y qué diferencia hay entre la ejecución real y la ideal, ¿cierto? Entonces, miremos aquí ya el ejemplo. Dice, actividad humana, esto es otra cuestión en la que se han equivocado. ¿Cuáles son las actividades humanas? Esto viene en coherencia desde el primero. Hay una recepción de información del cliente, ¿cierto? ¿Y cuál es la situación real? O sea, en esta recepción del cliente dice, en la situación de lo que está pasando hoy, que es el problema, se recibe información personal y la información del paquete de manera inconsistente. Es que ese es el problema. ¿Qué es lo que plantea el modelo conceptual? El modelo conceptual dice, se verifica información del cliente y requerimientos en la solicitud. Es decir, ya en un modelo ideal. Información del pedido. Aquí está, en esta columna, cómo está pasando hoy, se encuentran contradicciones en la información suministrada por el sistema ULMS y la suministrada por el administrador. ¿Cuál es el modelo ideal? Se verifica la información del cliente, se revisa la solicitud del pedido y se despacha solicitud al supervisor. Y así sucesivamente. Preguntas que me han hecho. ¿Y cuántas actividades humanas deberíamos poner en la tabla? Todo depende de lo que usted haya formulado en el estadio 1. Normalmente podrían ser unas 4 o 5 actividades humanas, ¿cierto? Y ya basado en el estadio 4, nos vamos al estadio 5, que vamos a encontrarnos que es muy similar, ¿cierto? Veamos cómo es. Dice, definir los cambios que deben escribir las actividades humanas que identifican los cambios factibles identificados en el estadio 4. Entonces aquí ya vamos a introducir cuál es el cambio definido y quién es el responsable. Entonces, volvemos a tomar la misma actividad humana, no podemos cambiarla porque estamos hablando de coherencia. Entonces dice, recepción de la información del cliente. ¿Cómo es la situación actual? Se recibe por canales como correo web service y FTP. Cambio definido, se unifica en un solo canal. ¿Quién es el responsable? El área administrativa. Y así sucesivamente cada una de las actividades humanas tomadas desde el estadio 1, qué fue lo que definimos como cambio y quién va a ser el responsable. Siempre el responsable serán áreas de la empresa, de esas áreas que identificamos allá, ¿listo? Y ya finalmente, no tenemos aquí el estadio 6. A ver, yo el estadio 6. La toma de decisiones, aquí sí está, por supuesto que sí está.
Entonces dice, ¿cuáles son las tomas de decisiones? ¿Cuáles son las decisiones que se van a tomar para incorporar eso? ¿Qué decisiones podrían ser? Aquí hay unas, incorporar metodologías ágiles como un conjunto de buenas prácticas para trabajar colaborativamente en equipo y obtener mejores resultados. Otra podría ser utilizar un framework de TOGAF para la gestión de la empresa. Otra podría ser utilizar arquitecturas de sistemas de información. Muchas podrían ser. Usted va a colocar 4, 5, 7 acciones que usted cree que se deberían tomar para implementar las acciones de mejora en la empresa. Aquí hay otra, por ejemplo, gestionar presupuesto para acondicionar infraestructura tecnológica. Sin presupuesto no se pueden hacer intervenciones. Acción 3, implementar sistemas de seguimiento para cadenas de suministro basado en blockchain. ¿Sí? Muy bien. Y ahí entonces estarían los 6 estadios. Si ustedes se dan cuenta, realmente no es un trabajo complejo, pero es un trabajo que requiere, digamos, estar muy concentrados y sobre todo conservar esa coherencia interna. Ahora sí, hasta ahí con el ejemplo nuevamente y abrimos micrófonos para escuchar las inquietudes. Por aquí tenemos unas manitos levantadas, permítanme, yo miro quién es. Marcela. Ah, Marcela Hidalgo. Hola, Marcela. Adelante con tu pregunta. Marcela, ¿tienes la manito levantada? Buenas noches. Hola, Marcela. Entonces, tutor, lo que yo entiendo del estadio 4 es que en la situación real se coloca como o sea, cómo se está planteando la situación problema, ¿no? Del estadio 1. Y en el modelo conceptual, la mejora que se le da. ¿No es Sí, así? recordemos que el estadio 3 es el modelo conceptual funcionando de manera ideal. Es decir, ese problema que encontramos en el estadio 1, ¿cómo sería si no tuviese problemas? O sea, así debería funcionar, esa sería la mejora. Y ya en el estadio 4, basados en la tablita, fijémonos que ahí está la tablita. En el estadio 4, basados en la tablita, tenemos ¿cuál es la actividad humana? Que tú misma me preguntabas por ahí hace rato que cuántas actividades, te decía yo que con fundamento en el estadio 1, unas 4 o 5, ¿cierto? Y sería, ¿cuál es la situación actual? ¿Y qué fue y cuál es la mejora que estamos planteando nosotros para esa misma situación, para esa misma actividad humana, pero en el estadio 3? Esa es la siguiente columna. Listo. Pero entonces el 4 ya no lo entiendo. Por eso, ese es el estadio 4. Fíjate No, acá. digo el 5, el 5. Ah, bueno, ok, el 5. Es que realmente el 5 sí se puede Que es como confundir con lo el mismo, 4. ¿no? Sí, eso, tiene Sí. razón, se puede confundir un poco con el 4. Pero finalmente, fíjate que aquí hay una columna que hace la diferencia y es, ¿cuál es el cambio que usted definió? Es decir, entre el problema y el modelo conceptual, ¿cuál es la diferencia? Entendámoslo así, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué fue lo que se cambió realmente para hacer la mejora? Eso sería en la 5. ¿Y quién es el área responsable? Entonces en ¿Te la queda más actividad claro o humana todavía no? es lo mismo, o sea, colocar lo mismo del 4. Claro, porque es que por eso insisto en la coherencia. Claro, fíjate que aquí está en el ejemplo que son la actividad humana es la misma y el modelo actual sigue siendo qué es lo que pasa en el modelo actual, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa pero haciendo particularmente esta actividad humana? Por ejemplo, si tú estabas hablando del área de packing, entonces, ¿qué es lo que pasa cuando se recibe el paquete, cuando se embala el paquete? Entonces, la recepción del paquete, a quién se le pasa y qué es lo que, luego está un etiquetado, luego está un embalaje, luego está un almacenamiento, luego está un transporte, luego hay una logística de entrega. ¿Cierto? Esas serían las actividades humanas. Ya entiendo. ¿Te queda un poco más claro, Marcela? Sí, señor, muchas gracias. Bueno, ok, muy bien. ¿Alguna otra inquietud? ¿Alguien más? Vamos a disculpar entre todos. El profesor Javier en algún momento habla, pero él lo va a hacer con bastante esfuerzo porque está un poco disfónico. Entonces,
si él de pronto no se siente bien para hablar, pues lo vamos a entender porque no está muy bien de salud. Gracias, profe Ramiro. Cuénteme, Daniel. Daniel. Profe, buenos días. Buenas noches, sí, señor. Buenas noches, Daniel. Profe, es que yo todavía tengo duda con el primer estadio. Todavía como que me dificulta ese tema. Claro, voy a devolverme entonces rápidamente para Daniel y para los demás que no hayan entendido. No se preocupe que no solamente Daniel probablemente no ha entendido, sino que por lo menos se atrevió a preguntar, ¿cierto? Entonces recordemos que en el estadio 1, yo voy a ver, lo primero es que vamos a ver el video, ¿cierto? Vamos a ver el video de Servientrega, ustedes lo van a ver y van a identificar. Insisto que ustedes en el video van a identificar diferentes áreas en este video. Ahí ustedes lo tienen en la guía. ¿Qué van a encontrar? Van a encontrar diferentes áreas, que van a encontrar en la parte de almacenamiento, que van a encontrar la parte de inventarios, que van a encontrar la parte del packing, que van a encontrar esto que es la personalización de productos, que vendría siendo lo que hace Amway o lo que hacen para diferentes organizaciones que mandan pedidos como Avon, como Amway y todo eso, ¿cierto? Entonces usted va a elegir una de esas áreas, Daniel. Usted elige una de esas. Entonces usted dice, no, en la zona de picking, ¿qué está pasando? Usted dice, pero es que yo no encuentro el problema. No, entonces diga cómo mejoraría usted esa situación de picking. De acuerdo al video, ¿cómo lo mejoraría? O cómo mejoraría la parte del transporte, ¿cierto? Una vez elegido eso, usted formula textualmente, hace una prosa es un párrafo escrito donde usted dice, ¿cuál es la situación actual? Entonces dice, no, es que en el área de picking se encuentra con esta situación porque no hay un buen almacenamiento de los paquetes, esto debido a que el cliente entrega el paquete, pero en el etiquetado hay un problema porque la máquina con la que se automatizó el etiquetado o porque la parte operativa, etcétera. O sea, ¿qué es lo que está sucediendo? Y a la vez, mire que yo estoy metiendo a la vez quiénes son los involucrados. No tengo que hacer pregunta 1, ¿cuál es la situación actual? Pregunta 2, ¿quiénes son los involucrados? No, en la prosa yo estoy metiendo cuál es el problema, quiénes están involucrados, y los involucrados son áreas. Recuerde que son áreas, aquí están las áreas, aquí están los involucrados, que es el supervisor, el área administrativa, el auxiliar de logística, el personal de picking, el personal del almacén, el personal de inventario. O sea, ¿quiénes son los involucrados? En términos de áreas, ¿cierto? Y de roles. ¿Y cómo se ven afectados en la situación problema? Pues cierto, entonces, porque se pierde la mercancía, porque llega en mal estado, porque llega tarde, ¿cómo se ven afectados? ¿Cierto? Y lo otro es cuál es el flujo de información que va entre uno y otro. Yo les decía, ¿cuál es el flujo de información? Que va la información del cliente, que vienen quejas y reclamos, que hay la carga de datos, o sea, esos son los flujos de información, ¿sí? Y ahí básicamente estaría entonces lo que es el estadio 1. Y realmente deberíamos preocuparnos por hacer un muy buena formulación del estadio 1, porque con base en ese ya podemos seguir haciendo muy bien el trabajo. Desde que el estadio 1 nos quede muy bien formulado, de ahí para adelante, vulgarmente diríamos que nos vamos como por entre un tubo. Daniel, ¿más claro? Sí, profe, muchas gracias. Entonces, profe, otra pregunta. Siempre debe iniciar con el cliente, con una queja del cliente. Por ejemplo, No que necesariamente. Lo que tú quieras escoger. Por ejemplo, podría haber otro que parte del transporte. Y entonces eso dice es. que el jefe de bodega se queja porque porque se está presentando un problema desde el momento en que él entrega en que él hace la entrega del paquete hasta. Tontón, alguien que me apague el micrófono, por favor. Daniel, sí, eso. Entonces, puede ser, no necesariamente siempre sea el cliente, porque, pues, a ver, no el cliente que lleva el paquete, para que no lo entendamos así. Recuerde que en ese caso el cliente podría ser el jefe de bodega, porque el jefe de bodega para ese proceso se convierte en un cliente, ¿cierto? O sea, desde donde usted quiera arrancar el proceso, el que usted haya elegido. Estaba poniendo un ejemplo donde el jefe de bodega es el que se está quejando porque los paquetes él los entrega bien, con todas las normas de embalaje, con todo el protocolo que debe entregarlo, pero se están recibiendo quejas
porque parece ser que hay un problema en el momento de la entrega final. O sea, ¿qué estará pasando entre los camiones y la entrega de la última milla, por decir alguna cosa? ¿Cierto? Ese sería el problema que usted tiene que plantear ahí. Por eso depende de lo que usted quiera escoger. Recuerde que hay muchas áreas. ¿Cuáles son las áreas? Insisto, la logística, el almacenamiento, el picking, el coworking, la maquila, la entrega desde la flota. Elija cualquiera de esos. Ah, listo, profe, muchas gracias, no le pague. Con todo el gusto. ¿Alguna otra inquietud? Yo les pido que seamos rápidos en las preguntas, no la piensen mucho, porque la verdad, con todo el respeto, yo me tengo que retirar a otra actividad académica, a otra clase a las 7. Entonces, para que avancemos rápido, pues en el tiempo y podamos solucionar la mayor cantidad de inquietudes posibles. Adelante con sus inquietudes. Tutor, A qué ver, pena. ¿Será que le puedo, no sé, leer una parte de lo que yo hice en el estadio 4 para ver si estoy bien y así seguir y ya mandarle para realimentación? está bien, claro que sí. Yo en la actividad humana puse garantizar el estado del producto. En la situación real coloqué los productos están llegando en mal estado, lo cual esto hace que los clientes pierdan la confianza y credibilidad. Y en el modelo conceptual puse la logística se encarga de gestionar al personal con correcto control de administración para que así pueda garantizar el buen estado de los productos. Y Ojo, pues a mí me también mejorar la gusta. entrega de los envíos, mejorar el servicio a la clientela. ¿Sí está bien? Sí, a mí me parece bien, profesor Javier. ¿Usted qué opina de lo que nos plantea Marcela? Me parece bien, pero primero que cuando tú hagas esa descripción, ten ya el modelo conceptual, o sea, realízalo primero gráficamente para que se involucre lo que tú quieres decir, ¿no? Sí, sí, Porque claro. ¿sí? Yo me basé en el, El- modelo conceptual que dice en el estadio 1 y en el 3. Y de ahí lo saqué. bueno, No, no, entonces sería correcto. yo resalto el interés que le ha puesto Marcela, porque me escribe constantemente y participa en el foro y me escribe por el Skype. Entonces yo sé que ya lo que lleva haciendo es producto de toda la madurez que ha tenido en este trabajo. Resalto eso para que ustedes tengan en cuenta que es importante que estén enviando la información para que el tutor pueda hacerle la retroalimentación y ustedes puedan ir madurando su trabajo. Bueno, tutor, muchísimas gracias. Venga, les comento, apreciados estudiantes. Bueno, el profe Ramiro nos acompaña por 15 minutos. De Sí, claro. pronto les comparto la presentación y les digo algo que pues les puede ayudar para sus procesos de aprendizaje, ¿no? ¿Están visualizando ya la información, la presentación? Sí, señor. Sí. Bueno, resulta que aquí, en este, en este diagrama que hice del área de Servientrega, lo que yo miraba era que el cliente, bueno, envía la información, ¿sí? Pero al cliente en ningún momento le hacen una verificación, o sea, le están diciendo, sí, recibimos su pedido va a ser enviado en tal fecha, ¿sí? O sea, se desconoce. Lo único que sabemos es que al cliente pasa por todo este proceso para llegar el pedido. Pues a mí me parece que es mucho tiempo. ¿Por qué? Porque si no hay inventario, o sea, no hay productos, ¿sí? Por ejemplo, este es un cliente de e-commerce, ¿sí? Que solicita unos pedidos. Resulta que tiene que seguir todo este proceso hasta que llegue el pedido. No, podemos agilizar el proceso en el siguiente. Acá, ¿sí? Aquí se hace el sistema UMLS. ¿Qué hace? Este sistema UMLS, pues sería interesante pues que ustedes también lo consulten, porque ella habla de un sistema UMLS. Ya después lo van a verificar a lo último, que fue que pues me interesó porque ese sistema UMLS. Este es como un sistema que hace un seguimiento de que si el cliente hizo una solicitud, verificar que el cliente haya hecho un aporte, o sea, un recurso económico a eso, ¿sí? Y con respecto a eso, pues que se verifique en la base de datos qué existencias hay. Sí, listo. Ok, y
eso pasa al supervisor, ¿sí? El supervisor confirma el despacho, o sea, él ya como tiene programado tiempos y despachos, él ya tiene la confirmación de despacho y automáticamente se le informa al cliente, mire, su pedido fue avalado y cumplimos con entregarle en tal fecha, ¿sí? Es como el procedimiento que yo pensé, pues para que no se siga todo ese proceso. Un momentico. ¿Sí? Para que no se siga todo este proceso, esa liderar y darle una información confiable al cliente, ¿sí? No que llegue el pedido y que el pedido de pronto esté mal, porque dentro de ese pedido pues pasa la logística inversa. Y esa logística inversa pues es el rechazo que hace el cliente de ese pedido, el cual pasa de nuevo al almacén, ¿sí? Y se genera un ciclo, digámoslo que vicioso, ¿no? Porque pues, hombre, una empresa como Servientrega, sí, yo lo planteé así, que tiene confiabilidad en sus entregas y que tiene calidad. Entonces, ¿por qué presentar todo esto hasta que le llegue el pedido al cliente, no? Este ya es el aspecto que yo quería resaltar con respecto a este sistema. Como dice el profe Ramiro, ustedes pueden encontrar, por ejemplo, aquí el auxiliar logístico verifica series y lotes. Este lo hace de manera manual. ¿Por qué no involucrar aquí un sistema de información o un RFID, ¿sí? Radiofrecuencia, ¿sí? Aquí para que él verifique, ¿sí? Ese serie de lotes. Otra cosa, cuando llega aquí, se hace el picking. Hay dos partes en Servientrega hacen, el personal de picking verifica productos y los va eh, metiendo en las cajas, ¿no? Pero aquí también podríamos decir que está el sistema de maquila, ¿sí? Se elaboran kits de acuerdo al pedido, ¿sí? Por ejemplo, ¿por qué no utilizar ellos lo hacen manualmente, ¿sí? Miran el pedido y van organizando el pedido. ¿Por qué no hacerlo de una manera más ágil? Otro problema que pueden ustedes evidenciar acá, es que no, espérame ya un momento. Acá salgo de acá en el centro de distribución, ¿sí? Lo que yo les decía a los estudiantes, ¿por qué? Porque aquí en este centro de distribución no hacer como un estudio de hacer la organización de los paquetes, ¿sí? Porque en el sistema dice que de aquí del packing pasa a la flota vehicular. Yo coloqué este centro de distribución pues para mejorar, porque de aquí se enrutan los paquetes, ¿sí? Cuando yo hablo de enrutamiento es indicar para qué zona irá y después de esa zona, pues para cada municipio, ¿sí? Ahí se presenta. Este sistema puede generar muchos problemas. Ustedes pueden tomar uno y de acuerdo a ese, pues ahí sí, de acuerdo a su análisis y su experticia, pueden mejorarlo, ¿no? Y ahí va, ya después de que ustedes tengan el problema, van mejorándolo, pero yo puedo hacer aquí tal situación para que se mejore y ahí ustedes ya se van encaminando, ¿sí? Al desarrollo de la actividad. Importante, importante es tener lo que dice el profe Ramiro, el problema bien definido para que ustedes ya presenten en el modelo conceptual la mejora. Ahora, cierto que el CADWIT, aquí hablamos del CADWIT, que son los clientes, los actores del proceso de transformación, la visión global. No está compartiendo. Profe, no está compartiendo. Ay, no estoy compartiendo. Bueno, espéreme ya un momentico. Entonces, por ejemplo, creo que ahí ya estoy compartiendo. Sí. Sí, señor, ahora sí. Bueno, supongamos en el CADWIN,
siempre los clientes, verificar quién es el cliente, ¿sí? Los que se benefician del proceso, qué actores se involucran, cuál es ese proceso de transformación, indicarlo, no como entradas y salidas, sino como decía el profe Ramiro, hacer un pequeño párrafo donde se indique cómo es el proceso, qué se transforma y qué sale. Y acá, en la visión global, pues identificar pues la visión de un observador, como se identifica que pues el Servientrega presenta confiabilidad en la entrega de sus productos. Esto pues genera una mala presentación al cliente, quien está, quien espera que su pedido que llegue correctamente, ¿no? Bueno, los propietarios pues son las personas que hacen esos cambios. Esto pues ya lo explicó el profe Ramiro. Yo lo que quería pues explicarles era este, este pequeño situación problemática que el cliente, todo este proceso que tiene que hacer para que le llegue el pedido al cliente, ¿sí? Aquí me falta destinatario, llegar al cliente, ¿sí? Para decir lo que, oiga, el cliente lo que necesita es saber solamente, ¿sí? Que le confirmen su solicitud. Por ejemplo, si necesita algunos elementos y no los hay, pues él puede hacer la solicitud a otro proveedor, ¿no? ¿Me hago entender? En esa parte, o sea, hacer como dinámica esta actividad, ¿no? Y lo otro, pues sí hay un tiempo largo para interactuar, casi un mes y medio, que vamos a obtenerlo también en la otra actividad. Pues participar oportunamente, para eso estamos, para revisar los aportes, no dejar a último momento. Con respecto a los puntos de la bonificación, son bonificaciones, y es claro decir, y como indicar cómo es esta parte de las bonificaciones. Por ejemplo, Luz Mary sacó 80 puntos en su actividad, pero Luz Mary participó en las fechas establecidas por la directora con aportes significativos, ¿sí? Cuando digo aportes significativos es que abordó la temática y envió pues para consulta, ¿sí? Entonces, si Luzmeri sacó 80 puntos, pues se le suman los 50 puntos de bonificación. Por lo tanto, obtendría 130 puntos. ¿Sí? Eso es la bonificación. Si Luzmeri obtuvo, o sea, su trabajo fue impecable y obtuvo los 175 puntos, pues no podemos colocarle bonificación porque no hay que subir más la nota, ¿no? Ni le podemos quitarle, ¿sí? A 175 llega la nota máxima. Eso se da es para que ustedes participen oportunamente, ¿sí? Esas bonificaciones, para uno pues también tener como ese tiempo para verificar y darles correcciones, pues indicarles o orientarlos cómo procesar la información. Porque hay veces, supongamos a mis estudiantes me mandan el ejercicio y le digo, oye, y ahí no haría falta como implementar de pronto un sistema de información, o en el picking pues dicen que se dañó el RFID, entonces que no hay más alternativas y hasta ahí llega. Pues hombre, pues como, como hacer esa invención de qué ocurre si se daña el RFID. Entonces, ¿hay algún sistema que supla esa necesidad? Por ejemplo, ¿sí? O sea, tener como esa actitud al desafío de desarrollar problemas, porque eso se nos va a presentar en la vida real, ¿sí? En la vida real vamos a tener problemas como ingenieros de sistemas y nosotros somos muy recursivos para hallar soluciones. A eso es que se orienta este curso de teoría general de sistemas, ¿sí? A agilizar la mente para encontrar soluciones. Siempre se nos van a presentar, ténganlo por seguro. Y pues nosotros somos ingenieros de sistemas, los cuales debemos mejorar los procesos y darle solución, ¿no? A todos los problemas que se nos presentan.
dudas. ¿Cuándo está disponible la grabación? Inmediatamente después de que se cierre la actividad, el sistema lo genera y ya la estaría compartiendo mañana. ¿Hay dudas, inquietudes? Disculpen si mi voz, pero es que estoy con un poquito problema de la garganta. Se quedaron callados. ¿Están ahí? No, profe, hasta el momento todo claro. Sí. Bueno, no hay más dudas. Alguien que tenga una inquietud, que profe, yo lo planteé el problema de la siguiente manera, ¿usted qué pensaría? Por ejemplo, si ustedes se dan de cuenta, en el chat no se plantean sistemas problemas, ¿sí? Uno dice, por interno le contesto, pues porque cada uno tiene que generar un problema. Entonces uno dice, supongamos, en un estudiante pues, me presentó el sistema, el modelo conceptual. Yo le decía, oiga, pero es que yo no le miro porque usted me está metiendo el módulo de factura. Entonces ya escuchándolo a él dije, ay, sí, sí, claro, tiene toda la razón, se puede hacer, se puede plantear de esa manera, ¿sí? Sino que el modelo conceptual que él planteaba, pues me pareció tan sencillo que dije, oiga, ¿en qué momento metió modelo de factura? Listo, profe Ramiro, gracias por estar aquí en esta reunión. Igual nosotros como docentes los orientamos, le damos como esas guías para mejorar este procedimiento. Nos quedan 12 días para hacer este trabajo y pues lo importante es empezar a hacer aportes ya, ¿sí? Dudas, inquietudes o lo trabajan por el foro. Si quieres yo les puedo mostrar en el foro algunos cómo han hecho. Supongamos la mayoría no ha subido el trabajo, sube es las imágenes. De tal forma que de esa manera, pues es más fácil revisarlo en el foro y darle la observación, ¿sí? He visto que la mayoría de mis estudiantes, por ejemplo, el modelo conceptual lo colocan en el foro. Las matrices también las colocan en el foro y pues uno ya tiene porque si colocan, por ejemplo, la situación problemática en principio y por allá el estadio 3 modelo conceptual, pues uno dice, "Oh, ¿este de qué me estaba hablando? Venga a ver, reviso. Ah, ya, listo, sí, señor. Entonces, así lo han hecho mis estudiantes. ¿Alguna duda, inquietud por el momento? ¿No? Todo claro, me imagino. Ustedes pueden encontrar muchos problemas, solamente revisen bien el video. Hay palabras como los ECOPS, ¿sí? Habla el supervisor de picking, ¿sí? Son esos requerimientos que se hacen. O el flow rack, que es el procedimiento que utiliza la caja, ese flujo que sigue la caja para hacer adecuadamente la solicitud de los pedidos, ¿sí? El flow rack. Palabras aquí, así que pues que nosotros desconocemos, es como interesante pues aprenderlas, ¿no? Me parece, a mí, ¿no? O interpretar lo que quieren decir. Bueno, dudas, ¿no? Ya son las 7, pues los invito a hacer sus aportes en el foro, no dejen para último momento. Nosotros estamos para revisar y
me dice el ingeniero Ramiro que hay una bonificación para los que participen hasta el lunes. Entonces, obtengan esa bonificación que se va a hacer. Eso les ayuda. Por ejemplo, la actividad, si la actividad se aprueba por encima de 105 puntos, ¿sí? Es aprobada por encima de 105 puntos. Entonces, imagínense, 50 puntos hacen la diferencia solamente por colocar sus aportes. Estén bien o estén mal, se hizo aportes. Para eso estamos, para dar correcciones. Perdón. ¿Listo? Muchachos, entonces, a desarrollar sus actividades, a hacer esos aportes lo más prontamente posible y a más tardar mañana, a mediodía, se comparten, yo los comparto en el foro, la grabación. No sé el ingeniero Ramiro si lo comparte por correo en el foro, pero entonces ya mañana tienen la grabación. Bueno. Gracias, tutor. A Muchas ustedes, gracias, muy profe. amable. Bueno, que tengan una feliz noche. Muchas y pues, gracias. Feliz noche. Gracias, feliz noche. gracias. Igualmente. Gracias, profe. Feliz noche. Recordar que yo les compartí el enlace de asistencia y la evaluación del evento. Por favor, diligenciarla. Se me olvidó esa partecita.